3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts. Wanna Geeks. No tienen que gustarte cosas solo porque la gente diga que se supone que deberían gustarte. Esta es una frase de uno de los personajes de Stranger Things. Bueno, me pareció importante porque es verdad esto. A veces la sociedad nos dice que nos debe gustar algo y que debemos ver algo y Stranger Things tiene como muchos mensajes sobre pues autenticidad. De hecho, creo que la serie misma se consuma por la autenticidad. Y bueno, hoy hablamos de Stranger Things porque se estrena la 4ª temporada y tengo grandes invitados hoy aquí en esta charla. Primero las damas, está Jimena Ladú, que bueno, es una comunicóloga y tiene, digamos, cuentas con opiniones sobre cine. Y bueno, me parece maravilloso el montón de información que podemos saber a partir de ella, y me pareció una oportunidad invaluable de tenerla aquí. Jime, pues muchas gracias por estar. No, gracias por invitarme. Estoy muy contenta, muy feliz de que me distingas con tu invitación. Y también tenemos a Ezra Alcázar. Bueno, él es un experto en literatura. Él es parte del Fondo de Cultura y también está muy presente en los medios de comunicación. Y bueno, es un placer tenerlo aquí para nerdear sobre Stranger Things, que me platicó que le gustaba mucho. Y bueno, quiero comenzar preguntándole a Jimena qué opinión le merece Stranger Things en general. En general es una gran serie. Es una de las series que consagra a Netflix como una plataforma en streaming todavía muy viable. Es una serie, la verdad, que tiene bastante estudio y bastantes referentes en la cinematografía de ciencia ficción y de terror de los años 70 y 80. Es una serie que te atrapa desde el primer momento. Bueno, yo me acuerdo que la primera vez que la vi, pues no podía parar de dejar de ver el capítulo, ya sabes, que te trabas ahí viendo todo esto. La verdad es que cuando pasa eso con una serie es porque la verdad es genial, pero no solo eso, todo lo que nos transporta. Digo, yo no soy de la época de los 70 y de los 80, pero me encanta el cine de los 70 y de los 80. Me encanta ver a Winona Ryder, ¿no? De repente eso fue la primera vez que dices tú, oye, es Winona, regresó, o sea, ya sabes. Y todos los referentes de la moda, de la cultura pop que te arroja por primera vez esta película. Y bueno, la verdad es que yo soy fan de Steven Spielberg. Me recordó muchísimo todas sus películas porque él, para mí, él es el gran cineasta de los niños y de la juventud. Él hace tus sueños realidad cuando eres niño. Y Stranger Things es un poquito eso, ¿sabes? O sea, como estas aventuras que tú buscas de niño, como lo tenebroso, como lo que tú quieres hacer con tus amigos, descubrir, andar en bici, que te persigan y defenderte. Me recordó muchísimo a Steven Spielberg también, ¿no? Entonces a mí me parece una gran serie y que no ha caído. O sea, a pesar de que con las temporadas pueden ir cayendo, me parece que el guión permanece y al contrario, le han ido agregando cosas, personajes, situaciones, referentes del cine que la verdad la vuelven todavía más rica. Ok. Y tú, Ezra, platícanos un poquito de el por qué te gusta, ¿no? Que también Ezra tiene gustos muy especiales y se me hace curioso por qué esta serie te llamó la atención. Platícanos, Ezra. Bueno, yo soy muy adicto a así tirarme a la cama y ver una serie durante horas y horas y horas, y creo que Stranger Things te regalaba eso, porque justo va buscando esas grietas por donde meterse en tu memoria o en cosas que ya están dentro de tu educación sentimental. Entonces no es una serie que te exija, pero que sí te entretiene y que sí te pone a pensar muchísimo, ¿no? Entonces eso de Stranger Things me ganó en un primer momento, además de que tenía un soundtrack increíble. Entonces toda esa suma de pequeños detallitos fueron ganándome a mí como telespectador, o no sé cómo decirlo, Netflix espectador o lo que sea eso. Y me puso a ver Stranger Things. Además,
creo que ha logrado combinar a varias generaciones. Como ya lo decía Jimena, a mí tampoco me tocó vivir la cultura pop de los años 70 y 80. Y esas películas, o muchas de las películas a las que Stranger Things hace referencia, pues nunca fui fan. Sin embargo, ahí, justo en el universo que esta serie viene a crearnos, me parecían mucho más interesantes. Como que podía reencontrarme con ellas desde el lado de cómo se fueron gestando, ¿no? Desde el lado de qué generación y qué personas estaban viviendo en ese momento y cómo estaban viviendo la vida. Entonces, para mí fue como un plus para entender lo que fueron los 70 y 80. Todo ese movimiento pop que hubo se entiende mucho mejor cuando estás viendo Stranger Things, y creo que eso es muy, muy valioso. Y vuelvo a esa parte en donde vas juntando generaciones. A mí me sorprende que esto lo puedo ver con una persona de 50, 60 años que sí vivió esas épocas, así como con mis sobrinas de 11 y 12 años, ¿no? Que la disfrutan muchísimo, que les da miedo a todo ese rango de edades, ¿no? Que si los fuéramos haciendo como decenas de vacunación, vamos juntando un montón de personas muy, muy distintas y muy variadas. Claro, a ver, me dices algo que se me hace bien interesante, Ezra. Dices, me pone a pensar, ¿por qué sientes que una serie como Stranger Things te pone a pensar? Porque justo platicaba en uno de los capítulos anteriores de ciencia ficción, a veces la ciencia ficción es muy desvalidada, ¿no? O sea, como que dicen, no, la ciencia ficción no, es como que es para jugar, ¿no? Casi, casi. ¿Por qué dices que te pone a pensar Stranger Things? Mira, primero yo creo que hay una bronca con toda la banda que en alguna época definió al arte de género, por pensarlo así, ¿no? Tanto la literatura, el cine, como rutas de escape, como narrativas de evasión, y que no creo que sean eso, sino que simplemente son nuevas formas o formas distintas de analizar la realidad, ¿no? A mí sobre todo me pone a pensar sobre la sociedad que estaba viviendo en esa época, sobre qué experiencias tenían. Yo creo que la cuarta temporada, y creo que todas hasta ahora nos han dado una visión muy interesante sobre lo que sería la Guerra Fría, ¿no? Sobre toda esa época, cómo se estaba viviendo desde un pueblito en los Estados Unidos, y regresar a los malvados rusos, a todas esas teorías conspiranoicas que al final van creciendo o van naciendo al mismo tiempo de que el mundo se está volviendo mucho más moderno, mucho más amigable, y también con una onda de tú lo puedes hacer todo, o tú lo que tú quieras, ¿no? Una línea del pensamiento neoliberal bastante individualista, y que justo ahí pienso, por otro lado, el contraste con la frase que leías en un inicio también, ¿no? Entonces es un reflejo de la sociedad que a mí me parece muy interesante y que, insisto, te pone a pensar. Y no solamente desde ese lado, sino que también te pone a pensar en cómo fueron las cocinas de la narrativa que se estaban viviendo en esas épocas. Esta cuestión, bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y al final siempre tengo una postura política, ideológica de todo, ¿no? Esta cuestión del Estado opresor, pues es muy cañón aquí, y cómo se agarra de la ciencia, ¿no? Para controlar. Entonces, eso es la ciencia ficción. O sea, al final la ciencia ficción siempre tiene algo maquiavélico dentro de todo esto, en todas las películas que he visto. Siempre hay algo que va a acabar con la humanidad, ¿no? Y esto está muy presente aquí también. Son esos rollos de cómo por un fin mayor que podríamos pensar, van deshaciendo la vida individual de las personas, ¿no? Que sobre todo en estos casos siempre es muy importante. Es como, allá hay 3 personajes que se están discutiendo una batalla internacional y mundial, y ver quién se va a imponer con su modelo de sociedad, de economía, de política, de arte. Y en medio de eso hay 5 muchachitos en un pueblito que se los está llevando la fregada, ¿no? Hay familias que se están destruyendo. Entonces sí, como bien dices, ¿no, Jimena? Creo que eso es muy, muy importante en esta historia, ¿no? Que a veces no vemos la microhistoria de la historia con H mayúscula, y creo que eso te pone o nos regresa a pensar, o a mí me gusta creer que me hace pensar eso Stranger Things, y que se lo muestra también a todos los demás. Claro, un poco como estar a la merced de una circunstancia que pareciera ajena a nosotros, pero que no.
¿no? Nos alcanza y nos rebasa y se sufren las consecuencias ahí y lo podemos ver con estos niños, ¿no? Un poco por ahí. Eso se me hace también bien interesante y coincido tanto contigo, Erra, como con Jime. Ahora, quiero regresarme un poco. Jime, me decías hace rato sobre que te recuerda a Steven Spielberg, ¿no? Y quiero hacer una pregunta en base a eso. A ver, ¿qué hay en la nostalgia, Jime, que ahorita resurge con tanta fuerza, ¿no? Y la prueba es Stranger Things, que yo también creo que condensa todo lo que Steven Spielberg nos hizo que nos enamoráramos. Mira, la verdad es que todo lo que fue exitoso en un pasado regresa, ¿no? Ahora estamos viendo que todo lo que fue éxito en los 70, 50, 80 lo están volviendo a hacer. O sea, realmente es el éxito de volver a traer públicos. Hablando comercialmente, por ejemplo, Netflix pues le apuesta a eso, le apuesta a un público mayor. ¿Por qué? Porque Disney evidentemente le apuesta a los más chicos y le apuesta también al mercado de los superhéroes, que bueno, pues lo tiene más que ganado. Sin embargo, Netflix se tiene que perfilar hacia un público mucho más grande, con un gusto más exquisito, quizá más conocedor, pensándolo por ahí. Y pues evidentemente las películas más taquilleras de su época, estamos hablando 70s, 80s, tienen un homenaje en esta serie, ¿no? Estaba leyendo un artículo muy bueno, por cierto, de New York Times, donde te hablan de todos los referentes. Ya dices, claro, o sea, sí, claro, ahí están los Gremlins, ahí está E.T., ahí está The Thing, ahí está Halloween, ¿no? Ahí está grandes escritores como Stephen King, ¿no? Que seguirá siendo por muchos, pues a lo mejor por muchas décadas, el mejor escritor de suspenso, ¿no? Y de terror. Entonces, ven muy claros referentes. Por ejemplo, el referente también que hacen de Eleven, pues nos recuerda muchísimo a la novela de Stephen King de Firestarter. Se llama Firestarter, sí. Que es esta niña que tiene piroquinesia, ¿no? O sea, a través de los ojos puede quemar y destruir, y entonces el gobierno la quiere, así como a Eleven, ¿no? Que la quieren de vuelta, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, también a mí también me recuerda también de Neverending Story, en donde Atreyu tiene que seguir sus sueños, ¿no? Y esto nos recuerda muchísimo, pues, este portal, ¿no? Maravilloso de Upside Down. Entonces tiene muchísimos referentes de los 80. Claro que ya lo empiezas tú a concientizar de otra manera y dices, claro, esta serie Stranger Things tiene los mejores referentes del suspenso con lo que soñamos los niños, pero también con lo que vivieron las juventudes de los 70s y los 80. Y por supuesto que pues Steven Spielberg fue un genio y lo sigue siendo. Bueno, por algo le dicen el rey Midas de Hollywood, en cuanto a la creación de lo que fue, para mí, así como Rebelde sin Causa fue en los 50, 60, el detonante para que se creara cine para los adolescentes, para los jóvenes, Steven Spielberg fue el detonante para que se creara cine para los niños, para los jóvenes adolescentes, ¿no? Para los niños preadolescentes. Eso es, y eso es lo que es Stranger Things. Entonces, hablando ya, o sea, ya te hablé como de ciertos aspectos, el económico, comercial, pues necesitan captar todo eso que no tiene Disney, ¿no? Que son para jóvenes adultos, esta parte geek que tiene, pues que la complace del todo Disney, pero que Stranger Things es para un grupo más selecto aún y de otra edad. Aunque Ezra ya comentaba que la podía ver también con sus sobrinas de 11, 12 años. Entonces, bueno, ahí está la parte familiar. Pero en definitiva, todo lo que nos da Volver a Futuro, esta idea de los 80s, plásticos divertidos, colores pop, donde todo es plástico y desechable, ¿no? Todo esto nos encanta por alguna extraña razón, ¿no? Y pues obviamente tenemos muchísimos referentes de grandes directores y de grandes películas de esta época.
Ah, qué padre lo que nos compartes, Jimena. O sea, sí nos esclarece como el panorama. Y incluso lo que nos comentas de Spielberg y de que gracias a él como que hay un entusiasmo para hacer cine de niños. Entonces, a ver, platícame, Ra, ¿tú qué crees que hay en la nostalgia o por qué ahora atravesamos esta etapa? Ya creo que la perspectiva de Jime concuerdo y me parece muy buena para esclarecernos el panorama, pero tú compárteme también. Bueno, no sé, pienso en la simple etimología de la palabra, ¿no? En ese nostos que nos lleva hacia el viaje y hacia el retorno obligatorio, pero que igual, ¿no? Y por un método de mera supervivencia, pues tendemos a recordar pues las cosas buenas, ¿no? O a recordar las cosas mejor de lo que en realidad fueron. Cosa que también yo creo que podemos relacionar con la misma historia que tiene Stranger Things. Porque aunque los chicos tienen, pues están viviendo algo que los va a marcar para toda su vida, pues casi todos tienen entornos medio pinches. Es medio jodida la vida que viven desde que son súper buleados porque son unos niños ahí medio geeks, ¿no? Son ñoños, no son los chicos populares y la banda los molesta. Pero pues al final en 50 años lo van a recordar como una gran experiencia porque se están uniendo y todas esas cosas, ¿no? Uno mismo vive eso y es esa idea de intentar ver al pasado y verlo todo mejor de cómo está ahora. Total, ahora llevamos 2 años y cacho encerrados y apenas empezamos a salir, entonces yo no creo que este sea nuestro mejor momento para hacer una comparación de nuestra vida. Entonces los que tendrán 40 y tantos años, 50 y tantos años, voltearán a ver su infancia en los años 70s y 80s como un gran momento para haber vivido, ¿no? Incluso con lo que estuvo allí, porque creo que esta nostalgia que estamos viviendo y la nostalgia o este marketing, industria de la nostalgia, no solamente va por las cosas que fueron exitosas, no solamente, pienso solamente, y ya estoy repitiendo solamente muchas veces, pienso en Kate Bush, ¿no? En esta rola que es, pues, personaje principal de uno de los episodios de la 4ª temporada. Quiero tener mucho cuidado. No sé si aquí puedo hacer spoilers de algo, porque yo me vi la serie luego, los 7 capítulos que lanzaron. Pero bueno, hay una rola de Kate Bush que sale en esta 4ª temporada, que en su época no fue exitosa esa canción. Y ahora, al segundo, tercer día que había salido la serie, la canción estaba en las tendencias de todas las plataformas de reproducción de música en streaming, ¿no? Entonces, no solamente vas recuperando lo que ya había sido exitoso antes, sino que también estás recuperando cosas que a lo mejor pasaron de largo y que las empiezas a mostrar desde otra óptica. Y bueno, sí, claro que es Spielberg, pero también es Stephen King, como ya dijeron, como también es John Hughes, como es John Carpenter. Vamos a recuperar un montón de cosas y vamos a hacerlas modernas, que eso es lo interesante. Yo pienso simplemente en esas películas a las que tanto estamos haciendo referencias. No sé si son las mejores, y creo que nunca fueron las mejores. Las vemos como las mejores porque fueron las primeras que hablaban de ciertos temas, porque creo que marcaron una escuela y eso, ¿no? Pero nunca fueron tampoco las grandísimas historias, no fue el gran cine en su momento, sino que las estamos revalorizando con el tiempo. E incluso si nos ponemos a verlas ahora, pues nos dará un poquito de miedo Freddy Krueger, porque pues recordamos que nos dio miedo en aquel momento, pero si la vemos que los efectos pues no son los mejores, porque ahora estamos acostumbrados a mejores efectos especiales, o que fallará alguna cosa en el guión, en el argumento. Empezamos a ver esos detalles, pero los aceptamos y los abrazamos porque están dentro del pasado, porque marcaron una escuela y porque crearon las cosas que ya nos han venido gustando y que hoy día nos están creando nuestro entretenimiento
entretenimiento y nuestra forma de ver la televisión y el cine, porque eso es también muy entretenido o muy interesante, que es llevar estas películas importantes de los 70s y 80s a la televisión del 2021, ¿no? En una serie que te vas a echar de maratón el fin de semana, como yo ya lo hice, y que tampoco es que sea breve, ¿no? Son capítulos de 1h15, 1h30, te está exigiendo atención y te está exigiendo que te pongas a verla, ¿no? Recordándote cosas que a lo mejor no fueron las mejores, pero que las vas a recordar como algo muy bonito. Entonces te pones a ver no, pues es que aquí me recuerda a Carrie y me recuerda esta parte a Alien 3, y aquí, o sea, es esa parte de la nostalgia. No es solamente lo que fue exitoso, sino que es también nuestra forma de ensoñar el pasado. Es muy bello lo que dices. También es verdad que ahora sí que por las limitantes que también nos compartes del cine de los 80s, pues el cine tomaba la forma que necesitaba tomar, ¿no? Es decir, si querías sacar un monstruo no podías hacer un close-up a los ojos ¿no? A la arruga del monstruo. Y ahora con las nuevas tecnologías es como reentender eso que nos cautivó en los 80s y como decías, ¿no? Como recuperarlo, como poder asimilarlo con lo que ahora tenemos. Y bueno, a partir de esto quiero preguntarle a Jime, ¿qué todavía nos falta por ver en la nostalgia? ¿Todavía tiene mucho futuro? O sea, esta nostalgia de los 80s, 70s, todavía vamos a ver más series que recuperen este legado de Stephen King, de Spielberg y de todos estos grupos musicales de esa época, ¿o crees que esta ola ya está por pasar? No, pues mira, la verdad es que yo siempre pensando en todo, ¿verdad? Pero en términos comerciales, si fue un gran éxito, todo lo que viene, pues viene también, o sea, viene pegando a los 80 y los 70, y entonces pues, seguramente veremos más de esto. Bueno, no, o sea, no en balde Disney compró Star Wars, ¿no? George Lucas. ¿Por qué? Porque estamos anclados en esos grandes éxitos de los 70s y 80s, porque realmente hubo bueno, lo vuelvo a repetir, ¿no? Se rompieron con paradigmas sobre lo que eran lo que veíamos comúnmente en el cine, ¿no? En el cine veíamos películas de estudio, grandes películas de amor, grandes películas de guerra, pero esto de entrar a la imaginación de los niños o de los jóvenes, por ejemplo, Volver al Futuro, yo la verdad es que recuerdo que era de mis películas favoritas de niña, ¿no? Yo no nací en esa época, pero yo recuerdo que la pasaban en la tele y yo amaba esas películas. ¿Por qué? Porque me hacían pensar y me hacían imaginar que otra vida era posible, que la tecnología, que la ciencia, por supuesto que, como mencionó Ezra, el contexto de la Guerra Fría cambió todo. Entonces pensar que la tecnología iba a también servir para divertirnos, para volar con patinetas, para tener tenis super guau, ¿no? Volver y viajar en el tiempo, todo este tipo de imaginación que se hizo posible en los 80, ¿no? Entonces estamos en otra época donde la tecnología y la realidad artificial, Matrix, nos cambió muchísimo esta parte entre lo onírico, lo verdad, o sea, realmente la imaginación es tan divertida, o vivimos más bien en la guerra de lo onírico, de lo que somos, de dónde estamos, esto es verdad o no es verdad. También Steven Spielberg hizo la de inteligencia artificial, ¿no? Pasamos a otro tema, pero no es tan divertido como lo era en los 70s y en los 80s, desde mi punto de vista. Era más divertido saber, por ejemplo, resurgir, ¿no? Pues sí, resurgir de las películas de terror, donde los adolescentes que se drogaban o que tomaban o que tenían sexo sin permiso, tal, eran los que mataban. Todo eso tiene una inocencia que nos encanta, que nos hace vibrar, ¿no? Y eso no lo tenemos ya ahorita, estamos en otra etapa que tenemos que explorar, que no nos divierte,
por lo que vivimos contextualmente, pero los 80 nos parecen divertidos, los 70 nos parecen increíblemente cool, ¿no? Y ahí están todas las Oye, grandes... Jimé, dijiste algo bien importante. Perdón, te interrumpí, pero antes de pasar con Erra, dijiste algo bien importante, Jimé, que eso no lo, como que yo no lo había sentado para mis adentros, que dices, a ver, sí, ahorita a lo mejor hay esto, ¿no? Sí, Matrix, sí, no sé qué, pero antes estaba como, digamos, rodeado, contextualizado o imbuido por algo que es sumamente agradable y divertido y es como indescriptible, pero sí es... sí se nota, ¿no? O sea, simplemente dices, ve la diferencia entre un Volver al Futuro y un Matrix, ¿no? Entre un E.T. y un Inception, no sé. ¿Por qué crees que en los 80s esto nos parecía divertido, Jimé? O sea... Porque era por primera vez, o sea, imagínate, yo siempre me transporto al pasado. Yo me acuerdo que yo tenía un novio que le decía, ¿no has visto a Alfred Hitchcock? Y se lo puse y me dijo, ¡qué basura! Y yo dije, no, o sea, ¿cómo es posible? Entonces me di cuenta que muchísima gente no tiene la capacidad, no muchísima, o sea, pero sí hay gente que no tiene la capacidad de revalorarse o de transportarse a ese momento para entender el cine de aquella época, ¿no? Y pues imagínate, en aquella época, bueno, yo ya me siento ahorita, ya me encanta volver al pasado, me encanta esto. Imagínate que en aquella época, lo mencionaron en un inicio, creo que fue Ezra que habló del neoliberalismo y todo esto, de la libertad como individuo. Imagínate que en aquella época empieza a existir la moda para jóvenes, para niños, ¿no? O sea, empiezan a existir zapatos para ti, una moda para ti en los 70. Cosa que no existía, o sea, tus papás te vestían como te tenían que vestir, pero en los 70 y 80 empieza a haber un llamado del espíritu de la juventud y también de la niñez, ¿no? Es la época de los derechos, es la época de los anticonceptivos, es la época de la decisión del querer ser. Y lo ves en el cine, o sea, imagínate que ves en el cine La Guerra de las Galaxias, que nadie la quería hacer, por supuesto, en aquella época, todos decían qué tontería eso, ¿no? Como que el bien y el mal, la fuerza, el lado oscuro, eso es muy simple. Pues no lo querían hacer porque era demasiado fantasioso y a lo mejor demasiado infantil. Ok. ¿No? Entonces, imagínate que por primera vez ves tus sueños hechos realidad en el cine. Sí, claro, qué padre, Jimé. Amé lo de Hitchcock, así. Amé lo de cómo es posible que no le guste Hitchcock. A partir de esto quiero preguntarte, Ezra, ¿qué nos hace falta por ver de la nostalgia o qué opinión te merece el futuro en estos contextos Stranger Thingsianos? Mira, ahí es un modelo de marketing que a mí no me encanta, que está padre. El final de Midnight in Paris me parece siempre muy útil para analizar este fenómeno, ¿no? En donde, pues no, el tiempo pasado no fue mejor. Simplemente es algo cíclico que se va rehaciendo todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que nos cuenta un poco Midnight in Paris. Nos ensoñamos con el pasado, lo vemos mejor de lo que estamos viviendo, pero no es que haya sido mejor. Leía un texto el otro día que salió cuando la primera temporada de Stranger Things que publicó Jotdown, en donde pues sí la abraza muy bien, ¿no? Hace una muy buena reseña, pero también dice ojalá que solamente sea una sola temporada, porque es una serie perfecta en una sola temporada. Sin embargo, puedes estar estirando y estirando, así como hemos visto que vamos estirando y estirando cosas como Star Wars, así como vemos que se van estirando cosas como el volver a hacer una, no sé, novena película de Toy Story, una nueva forma de ver Pinocho, porque cuando te gustó Pinocho y eras niño, pues ahora la vas a ver con humanos y ese tipo de cosas creo que es llevarlo ya al extremo, ¿no? Yo creo que es bueno,
revisar el pasado, revisar por un lado qué es lo que la tecnología no te permitía hacer en el cine, ¿no? Pero pues reinventarte, ¿no? Ya pasemos de esta moda de la nostalgia que pega un ratito, que son campañas bastante publicitarias, ¿no? O sobre todo publicitarias, son de marketing, pero también pues vayamos recreando cosas nuevas. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo también, no? Estamos viendo una oda al pop de los 70s y 80s norteamericano, que a México y gran parte de América Latina pues la invadió muchísimo por la cercanía con Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, no veo tan infantil la parte del bueno y el malo, ¿no? Creo que justo para el entorno de la Guerra Fría era sumamente importante. Y ahí es cuando yo pienso, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Pienso en la ciencia ficción soviética de la época, que justamente hace mucho de lo que hacen las otras películas, pero con otro toque, porque ya se van metiendo mucho más en el constructivismo, en el existencialismo que existía en esa época, que era necesario, que trae una línea dostoyevskiana directamente, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que también están en nuestros personajes. Creo que es importante que sigamos trabajando la ciencia ficción, pero no irnos hacia abajo, sino que si ellos estuvieron imaginando cosas que ahora podemos ver hechas una realidad y llevarlas a la pantalla de una forma más atractiva para el espectador, pues vayamos en esa misma línea, ¿no? Vayamos construyendo futuros. Si ellos construyeron futuros en su momento a los cuales queremos regresar, pues vayamos construyendo futuros, pero hacia adelante. Porque lo que estamos viendo también es una parte muy bonita, ¿no? Estamos viendo lo bueno que tuvo esa época, pero por otro lado vemos a una chica como Robin que pues no puede salir del closet abiertamente porque tiene muchos problemas, ¿no? No puede expresarlo. Ella incluso está segura que si se equivoca a la hora de tirarle la onda a la chica que le gusta, va a ser un problema enorme. Así como vemos a los otros chicos que también tienen problemas con quienes son en realidad, no con la moda, no con la dinámica de tú mereces esto, cómprate esto y vas a participar y vas a ser interesante, sino que en su propia realidad no pueden ser quienes tienen que ser, ¿no? Entonces vamos también viendo las broncas que tenía esa época bastante marcadas dentro de la serie y dentro de los personajes que fueron. Entonces sí hay que tenerle cariño a esa época, pero tomarle lo importante y ver que no sean problemáticas, o que las problemáticas de hoy puedan quedar pintadas para que en un futuro sea distinto y sea mejor la realidad. Claro, me encantó tu perspectiva de cómo podemos ir viendo la profundidad de cada personaje, ¿no? Y a partir de ello vamos viendo nuestra profundidad misma y también lo que se vivía allá, ¿no? Porque es verdad que estamos viendo el reflejo de lo que muchos de los gringos vivían, ¿no? Pero también es importante encontrarnos nosotros mismos y eso es interesantísimo. Dime. No, pensaba también, por ejemplo, el toquecito, no sé, el personaje de Robin me parece maravilloso, ¿no? No solamente por su árbol genealógico, no solamente por la actriz que me parece genial, sino el mismo personaje, ese toquecito que le hace al Dr. Zhivago, ¿no? Cuando ella misma se está enfrentando a los amores imposibles y le da ahí el toquecillo a recordar la historia de Yuri Zhivago, que también se enfrentará a amores imposibles, pero que solamente el trabajo, el estar allí, el enfrentarte a las broncas te va a dar un buen resultado, ¿no? Y creo que eso lo va mostrando la serie todo el tiempo, ¿no? La parte del cariño, la parte del amor, y que eso también hace de la serie una serie bastante infantil, ¿no? Y ahí es cuando yo voy a la línea de que para los niños, para la gente, los chavillos de 11, 12, 13 años, pues la serie se ha vuelto muy importante. También veamos que la parte del sexo en la serie pues prácticamente no existe. Ha habido momentos muy pequeñitos, ¿no? Una escena ahí con Nancy en la primera temporada, ahora cuando Steve en la cuarta temporada se quita la camiseta y pues su sex appeal, pero en ese sentido la serie, conforme van pasando las temporadas y como ha ido perdiendo espectadores mayores, también se ha hecho una serie un tanto más infantil desde mi punto de vista, ¿no? Porque
tuvieron que quedarse con ese público espectador, ¿no? Y son los riesgos de seguir estirando la nostalgia y seguir estirando también una serie. Que no digo que esté mal, que me gustó la 4ª temporada, que estoy esperando a que salgan los capítulos que faltan el 1 de julio o algo así, pero pues son riesgos que te da el estar explotando tanto un mismo tema. Oye, ahora sí que Ezra vino a hacerla de malo, Jime, porque así nos vino a restregar del ya no estiren. Dime. Pero todavía falta una temporada, así que ni modo. No, yo la voy a disfrutar igual, bueno, ¿no? Y todavía falta todavía 2 capítulos más, o sea, ¿no? Me la voy a tragar pero enojado, dice Ezra. Oye, Jime, pero a ver, Ezra nos habló de Robin. Es interesante. ¿Tú qué personaje te gusta o qué personaje te encuentras ahí de la mejor manera? No a lo mejor porque te parezcas, pero que dices, ok. Pues es que a mí me gusta, realmente me gustan todos, porque creo que todos, bueno, por ejemplo, el personaje de Winona, toda nerviosa y todo, pero como mamá que empieza la trama, me gusta el de Eleven, me gusta también el de Mike, porque al final, ¿sabes qué? Todos le están añadiendo algo para que avance la trama. Es que a mí, por ejemplo, me fascina cómo arman guiones tan increíbles y que hacen que todos estén entrelazados y que la trama avance, y cómo cada personalidad le añade pues tantas cosas, porque por ejemplo también el personaje de Jonathan, el personaje pues de Jim, pues el que es como el jefe de policía, ¿no? De este lugar imaginario, todos creo que son personajes geniales, ¿no? A mí me gustan todos y creo que me gustan porque son, lo dijo Ezra, ¿no? Cada uno tiene sus problemáticas y cómo se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, la mujer que no es escuchada, porque perdió a su hijo, o sea, imagínate qué ansiedad en la primera temporada. Y el otro, pues es que aquí no pasa nada, y el otro está en el chupe y así. Entonces creo que todos cumplen una función tan perfecta, están tan bien delineados, tan bien, o sea, no tengo un favorito porque todos juntos hacen que sea una gran serie, ¿sabes? Todos cumplen la función de un gran vecino. Ok. ¿No? Un gran vecino. Ok, o sea, sí sientes que se complementan y que permiten que la serie, o sea, porque luego sí hay muchas series que dices, híjole, este carnal la verdad está de sobra. Bueno, antes de pasar a nuestras conclusiones, quiero compartirles un par de datos curiosos. Si Ezra y Jime tiene alguno, pues es bienvenido. Pero bueno, la serie originalmente se iba a llamar Montauk, que es un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos con la estación de la Fuerza Aérea y todo esto. En esos tiempos creo que surgen todos estos grandes proyectos secretos alrededor del mundo, ¿no? Y justo desatan también estas narrativas. Y bueno, para los papeles audicionaron casi 1000 niños para poder encontrar al protagonista, que es impresionante. Se supone que hubo una gran labor de búsqueda y la verdad es que sí se refleja en el elenco, ¿no? De hecho dicen que le tomó creo que 15 minutos a Winona Ryder para aceptar porque le encantó el guión inmediatamente, ¿no? Y bueno, la actriz que interpreta a Eleven ya iba a retirarse de la actuación, ¿no? O sea, había salido en una película, un par de películas previo, que de hecho Stephen King la felicita, ¿no? Dicen, oigan, esta niña. Y de repente, pues, queda aquí y su vida da un giro totalmente distinto y ya ahorita es una de las grandes actrices de Hollywood, de niñas, ¿no? Entonces, bueno, estos son un par de datos ahí que tengo para la audiencia, ¿no? Stranger Things está lleno de datos curiosos y al final del día ya es una producción que lleva años y es enorme, pero bueno, se los comparto. Y bueno, vamos con nuestras conclusiones. Ezra, ¿qué concluyes tú o qué comentario final te deja Stranger Things? Bueno, yo antes de las conclusiones yo añadiría 2 datitos, ¿no? Que me parecieron interesantes, bonitos, que encontré por allí en el Twitter. Por ejemplo, en la temporada pasada, de estas cosas que hace Stranger Things y la nostalgia metida en las plataformas. Primero, lo que había comentado hace rato de la rola de Kate Bush, de cómo pues no fue exitosa en su época y este fin de semana se hizo una tendencia enorme, ¿no? Llegar
pagando a que la escuchara gente grande que la vivió en su momento y chavitos que en su vida habían sabido que había una mujer que se llamaba Kate Bush, estuvieron escuchando esa canción. Por otro lado, en la temporada pasada, Dustin en algún momento utiliza una sudadera con un brontosuario que había sido o que la había hecho en su momento hace 40 años el Museo de Ciencias Naturales de Minnesota, y que pues toda la gente quería comprarla, se estaba vendiendo carísima en las redes y bueno, el Museo de Ciencias de Minnesota tuvo que volver a sacar esa sudadera y fueron sus mayores ingresos que ha tenido en mucho tiempo, ¿no? Y uno más, el actor que interpreta a Victor Creel en esta temporada es nada más y nada menos que el Freddy Krueger, ¿no? Entonces son entre pequeños detallitos, datos curiosos y pequeños huevos de Pascua que va dejando la serie por todos lados, claro, para hacerla mucho más rica, claro, no solamente cuando la estás viendo, sino también después. Mi conclusión es esa, que es una gran serie, es una serie que llega a partes de nuestros corazones y sentimientos muy, muy importante, que creo que nos regresa a querer ver las películas a las que hace referencia. Es una serie que logra juntar generaciones, pero también es una serie que creo que ya está estirando demasiado la liga. Hasta ahora no la ha hecho detestable, ¿no? Cosa que puede suceder a veces. No es una serie que vayas a abandonar. Yo que te puedo hacer varias críticas a ella, a cómo se ha estirado la liga de lo que ha sido la nostalgia y su guión, pues la voy a seguir viendo, ¿no? La disfruto. Tengo mis problemas con la sexualidad, tengo mis problemas con otra vez un tinte maligno que va a caer, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre Rusia, y que se combina bastante bien con lo que sucede en este momento en el conflicto ucraniano. Pero bueno, ahí está, hay que seguir viendo Stranger Things y hay que ponerle bastante atención a pequeños detallitos, porque eso creo que van haciendo mucho más rica la serie, que de por sí ya es muy disfrutable. Ya. Sí, yo también encuentro ahí mis conflictos. Ahorita se los compartiré, pero antes quiero escuchar la conclusión que tiene Jime respecto a todo este mundillo de Stranger Things, de la nostalgia, de Stephen King y Steven Spielberg también. Bueno, pues mira, la verdad a mí sí me gusta. Me encanta que las plataformas se peleen por hacer lo mejor. O sea, me encanta cómo estrenaron Obi-Wan Kenobi al mismo tiempo que Stranger Things. O sea, como que me encanta esta tensión de plataformas en donde cada uno está haciendo lo posible por ser lo mejor. Y la verdad es que creo que es una gran serie. Creo que va a ser una serie que vamos a seguir estudiando por todos los referentes que tiene, por todo lo que nos ha hecho recuperar, que ya lo mencionaba Ezra, todas estas películas de los 80s que la verdad a mí me encantan. O sea, me encanta el cine de cada época porque refleja nuestros sueños, nuestros miedos, tantas cosas, la moda, el contexto social, el contexto político, me encanta. Yo creo que Stranger Things es una gran serie estudiada. Me fascina porque Netflix ha sido vilipendiada por la Academia de Estados Unidos, por Hollywood, por ser una plataforma mínima. Y la verdad es que no. La verdad es que esta sí es una gran serie y tiene varias, o sea, ha sacado buenas series, que ya no es el tema ahorita, pero creo que es una gran serie y creo que va a culminar muy bien, porque esta temporada me gustan los personajes que añade. Por ejemplo, este nuevo que es Vecna, y cómo está actuando en el inconsciente de los personajes niños, adolescentes. Me encanta cómo los enfrenta a esta situación. Cómo los está enfrentando al bullying, cómo los está enfrentando a todo este tipo de cosas. Me parece que es una serie que efectivamente puede ser que ya esté más bien evolucionando para otro público, pero me gusta bastante, me gusta muchísimo. Sí, también los referentes de los 80, 70, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero en cuanto a la psicología de los personajes y cómo los está acercando psicológicamente a sus miedos más profundos a través de estos portales, a través de este nuevo personaje, me encanta esta capacidad que tuvieron para hacerlo, todo lo que no imaginamos en la realidad, hacerlo posible ahí. Me encanta. Sí, a mí también, yo comparto eso, Jime. O sea,
Hay muchas cosas cuestionables en la sociedad gringa, ¿no? Pero como en todas. Pero algo que me encanta de ellos es que creen que es posible, ¿no? Ellos en el cine de verdad creen que todo es posible. Y series como Stranger Things lo demuestran, ¿no? O sea, hay cosas que de verdad parecerían irreales. Irreales de ser concebidas y plasmadas de cualquier manera, y ahí se logra. Y me encanta porque yo también soy fanático de Stephen King, ¿no? Tiene muchos antagonistas y demás, pero a mí me recuerda a sus libros, ¿no? Recuerdo las sensaciones que tenía cuando los leí, acudo a ellos, incluso las enseñanzas que tiene Stephen King muchas veces son para niños, ¿no? Y son muy sencillas de entender, y es algo que Stranger Things comparte, y eso me gusta mucho, ¿no? Cuando yo veo la ciudad, incluso me imagino a Derry, de el pueblo de eso el payaso. Pero también coincido con Ezra de que, híjole, no hay que estirar de más, ¿no? Hay cosas que son preciosas, que terminan por ser, ¿no? Un ejemplo es Lost, me parece que es mi serie favorita, pero con 40 capítulos menos hubiera sido así top 10 de series de la historia. Y bueno, luego si queremos forzar es cuando se rompen las cosas. Tampoco creo que Stranger Things esté ahí, pero bueno, hay que llevárnosla con cuidado, y también como audiencia creo que debemos de exigir. Gracias por haber estado aquí, gracias por habernos compartido su punto de vista, Ezra, Jime, ha sido un placer. Seguramente nos estaremos escuchando y platicando en próximos capítulos. Gracias de nuevo a la audiencia, y gracias a Audiocentro que hace esto posible, y nos escuchamos hasta la próxima. Una despedida, bye Ezra, bye Jime. Bye, qué gusto estar en Wanna Geeks. Wanna Geeks. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.